le gustó el tema de Piti a Gabriel Sansón y se dio a la fuga directamente. Así que bueno, vamos a encarar los últimos 15 minutos del programa de hoy, sin él, rápidamente, sin él. Pero tenemos un invitado ya acá en el estudio porque se ha fijado fecha para el inicio de las audiencias en la causa La Fronterita, y de eso vamos a charlar con Rodrigo Scrocchi, que es abogado y coordinador del área de Empresas y Derechos Humanos de Andes, y justamente nos viene a charlar un poco de esta situación. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, cansado, ¿no? Contanos un poco de qué se trata esta causa que tiene algunos puntos novedosos, ¿no? Respecto a lo que son las causas por delitos de lesa humanidad. Claro, sí, exactamente. Bueno, es un proceso, una causa, el del Ingenio a la Fronterita, que desde Andes, fundamentalmente, bueno, venimos impulsando, bueno, casi que desde su génesis, ¿no? Desde que comenzó la posibilidad de, bueno, y esta es la particularidad de iniciar una causa contra empresarios, ¿no? Contra empresarios por, bueno, la posible complicidad en la comisión de delito de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Tucumán. Esa, si se quiere, es la principal particularidad que tiene la causa Fronterita, que, bueno, como bien vos decías, después de mucho andar y patear e insistir, bueno, conseguimos de que el miércoles que viene, el miércoles 26, bueno, de inicio, en realidad lo que hay es una audiencia preliminar. Bien. En las causas por delito de lesa humanidad es muy común que existan estas audiencias que son más que nada para ordenar lo que va a ser el debate que está por comenzar. Pero bueno, la causa tiene algunas particularidades y en esto que yo decía de, bueno, todo el tiempo que venimos insistiendo en que llegue a juicio oral, bueno, que nos dan a entender de que es muy importante de que haya un acompañamiento, bueno, de la sociedad, y que haya un conocimiento de que esta semana que viene comienzan las audiencias. Vos insistís en que ha llevado mucho tiempo poder bueno, establecer una fecha para el inicio de la causa y demás. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de pelear para que esta causa avance? Sí, la causa está desde el año 2016, o sea que comenzó la Fiscalía a investigar de vuelta esta especificidad, ¿no? Esta cuestión concreta. Nosotros en la provincia tuvimos muchos juicios de delito de lesa humanidad, 16 para ser exacto. Este sería el juicio número 17 por delito de lesa humanidad. Pero bueno, todos esos juicios, la gran mayoría tuvieron como principales acusados a ex militares, a personas que estaban en la estructura represiva, ¿no? Del Estado, o sea, militares, policía, etcétera. Hubo también juzgamientos civiles, lo hubo. Bueno, se logró condenar a un juez, al juez Manlio Martínez en nuestra provincia, como en otras provincias, pero siempre la mayor dificultad de todo este proceso tan importante y tan único en nuestro país, que el proceso de memoria, verdad y justicia y el juzgamiento a los responsables del genocidio, el terrorismo de Estado, a través de los juicios de lesa humanidad, bueno, siempre tiene la dificultad de poder avanzar con la pata empresarial, ¿no? Con los actores económicos. En el país han sido muy pocas las causas y bueno, y en el contexto de nuestra provincia esta seguramente sea la única. No creemos que haya posibilidad de avanzar contra otros actores económicos, por eso es que es tan importante. Y bueno, y sí, todas las causas por complicidad empresarial, complicidad económica, tienen esta particularidad de que se han ido dilatando mucho en el tiempo. Incluso llegando a situaciones muy complejas como, bueno, la muerte y la impunidad, ¿no? Por ejemplo, de Pedro Blaquier en Jujuy, por la causa de Ingenio Ledesma, que es una causa también bastante conocida a nivel nacional, más conocida que Fronterita seguro, pero que terminó con Blaquier falleciendo, ganando la impunidad biológica, procesado, pero sin la posibilidad de llegar a inclusive él creo que apelando a ciertos impedimentos médicos para declarar o para presentarse en siempre, y en eso particularmente seguramente tengamos
de eso también cuando inicie el debate. Lo que quizás haya sido cierto también, ¿no? Porque era un tipo de 90 y pico de años cuando murió. Claro, bueno, aquí tenemos los acusados, tienen 86, 87 años. Que por supuesto uno se es consciente de que pueden llegar a tener problemática de salud, bueno, pero de que no le impiden poder, estar en el juicio y responder en alguna medida por los posibles crímenes en complicidad que ellos tuvieron durante el terrorismo de Estado. Ellos eran los dueños del ingenio de la Fronterita, a donde se asentó una base del ejército en el año 75, que funcionó más o menos hasta el año 78 aproximadamente, y la base quedaba a 500 metros de la fábrica, a 250 metros del chalet del administrador. Bueno, el administrador es justamente uno de los que está acusado, que se llama Jorge Alberto Figueroa Minetti, es de Córdoba, un empresario cordobés, que es uno de los dos acusados que llegarán a juicio, bueno, ahora, por suerte, prontamente. Pero bueno, la causa ya tiene casi 10 años de un periplo. Rodrigo, yo te iba a preguntar primero, ya lo respondiste, si era la única en Tucumán, si era la primera vez que se juzgaba complicidad civil, porque los organismos de derechos humanos siempre hablaron de dictadura cívico-militar, siempre nunca omitieron el carácter cívico de ese proceso de terrorismo. Preguntarte, ya respondiste que es la primera y me decías que tal vez sea la única, ¿cuáles son las dificultades con las que se encuentran los abogados de derechos humanos que trabajan en las causas, en este caso, para seguir llevando adelante procesos contra actores civiles? Porque sabemos que en todo el país, acá en Tucumán específicamente, Bussi, cuando fue gobernador democrático, lo primero que hizo fue tratar de borrar todas las evidencias que quedaban respecto a las tareas que llevaron adelante los genocidas acá en la provincia. ¿Cuál es la dificultad con la que se encuentran ustedes los abogados para que se sigan haciendo procesos contra actores civiles? Bueno, a ver, de alguna manera lo que siempre registramos es que hay una complejidad para poder enjuiciar al poder. Siempre, bueno, esto en general. Cuando hablamos de causas que tienen que ver con derechos humanos, con delitos de lesa humanidad, nosotros siempre hacemos hincapié sobre los esquemas de poder permanente en nuestra provincia, en nuestro país. Sí. Vos, durante la dictadura militar, el terrorismo de Estado, que bueno, recordemos siempre que nuestra provincia empezó la represión, la violación sistemática de los derechos humanos en el 75, no en el 76, en la apertura de independencia, vos tenías un eje de poder que era, bueno, los militares, las fuerzas represivas, quienes, bueno, cuando Argentina recuperó la democracia y con el pasar de los tiempos, bueno, fueron perdiendo, ¿no? ese poder que tuvieron. Llegamos al momento, incluso, bueno, durante los 80 que se pudieron juzgar a las cúpulas, ¿sí? Con el juicio a las juntas, pero llegamos a los años 2000, bueno, con un esquema de poder de lo que era la estructura represiva, bueno, muy debilitado. Y eso posibilitó de que se pueda, que no pasó en otros países, ¿no? En otros países los militares se opusieron y tenían un poder suficiente que impidió concretamente que se lleven adelante los juicios, por ejemplo, no sé, en Brasil concretamente, si te va al caso, o en Chile incluso. Pero bueno, en Argentina eso. Pero la otra pata, si se quiere, que es a lo que vos te referías, que es el esquema civil, ¿no? Y el esquema económico, bueno, en muchos casos ese poder no se perdió. O sea, el poder económico sigue, incluso el poder político se termina, pero muchas veces el poder económico no, el poder económico continúa. Sí. Y ahí está de alguna manera las grandes dificultades, ¿no? Que se han tenido para avanzar con el juzgamiento de los civiles. Incluso yo siempre remarco esto, porque no es que no se juzgaron civiles. En muchas partes del país se juzgaron a civiles, generalmente a jueces, como ocurrió en Tucumán, que fue una de las primeras provincias que pudo avanzar en ese sentido. Pero bueno, también, ¿no? Uno ve, bueno, eso que es parte de un poder político, ¿no? De una de las partes de la estructura del Estado. Esos jueces se jubilaron, dejaron de tener poder. Claro. Sí. Los empresarios no se jubilan. O sea, claro, eso te iba a decir, son inclusive los mismos nombres muchas veces. Porque en definitiva es eso, en el poder del Estado, hay gente que está inclusive hasta sería designada por el poder económico para ocupar esos lugares, y una vez que no sirve más se los desecha y se los abandona a su suerte. Algunos tienen
cierta impunidad ganada con sus mañas y todo, pero no ha sido el caso de los militares, que así todo, vos mencionabas que en los 80 se los juzgó y demás, pero en los 90 tuvieron los indultos, por ejemplo, ¿no? Entonces seguían teniendo una capacidad de lobby durante esos 20 años posteriores a la 25 años posteriores a la dictadura. Los empresarios mantuvieron su poder desde entonces, no han cambiado tanto las estructuras económicas del país en cuanto a los esquemas de poder, digo, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros en relación a eso, el año pasado sacamos ahí un dossier desde Andes con revista Crisis sobre empresas y derechos humanos. Y no todo el dossier, pero sí algunos de los artículos, sobre lo que profundizamos eran, bueno, artículos de investigación periodística, bueno, hacía muy en la onda de revista Crisis, ponele. Pero en algunos artículos sobre lo que profundizamos eran lo que hemos llamado, y así de alguna manera se ha llamado el dossier, en los patrones de impunidad. El dossier se llama Legados de Impunidad, un dossier sobre empresas de derechos humanos, está ahí en la página de Andes. Pero lo que hemos profundizado sobre el concepto de patrón de impunidad, ¿por qué? Y que tiene que ver con esto que un poco remarcabas. Lo figuraba Minetti. Entonces yo siempre hago un paralelismo ahí. Tenemos, justamente venimos hablando de todos actores, ¿no? Blaquier en Jujuy, en el ingenio Ledesma, causa por el delito de lesa humanidad que se llama el apagón. Y los Figueroa Minetti, que son cordobeses, empresarios molineros en Córdoba, actualmente incluso, causa fronterita. Vos tenés en ambos casos violaciones a los derechos humanos o posible complicidad económica durante el terrorismo de Estado. Sí. Así, paralelamente, casi más o menos al mismo tiempo. Vos posteriormente tenés entrados los años 2000, tenés en ambos casos denuncias y en muchos casos causa avanzada por delitos ambientales. O sea, son empresas que posteriormente a lo que ha sido la dictadura del terrorismo de Estado han llevado del acto prácticas empresariales que han producido algunos deterioros contra el ambiente, en este caso hablando de ingenios particularmente, el volcado de vinaza en ríos, en lugares donde no se puede volcar o sin el tratamiento debido de la vinaza. Entonces vos tenés a comienzos de los 2000 muchas denuncias contra Figueroa Minetti o contra Blaquier en Jujuy y Figueroa Minetti de Tucumán por delitos ambientales. Y si te vas más acá en el tiempo, tenés un creciente o un actual clima de conflicto sindical con sus trabajadores. Por ejemplo, Andes en el año 2020, en el medio de la pandemia, intervino y ayudó ahí el gremio del ingenio Ledesma porque cuando estaba la cuestión del COVID y de los requerimientos sanitarios que tienen que tener la empresa para garantizar la salud de sus trabajadores, bueno, los trabajadores de Ledesma denunciaron de que eso no sucedía en Ledesma. Y hicieron unas protestas, bueno, como Andes tiene oficina en Jujuy, en Salta de Tucumán, en ese momento nos fuimos hasta el grupo de trabajo de la ONU, ante la OIT nos fuimos, para denunciar eso. Y actualmente, esto es noticia de ayer y anteayer, siguen los conflictos sindicales en el ingenio Ledesma. Sí. Y los Figueroa Minetti, en el año 2019, terminaron de vender quebraron, fueron a la quiebra, y tuvieron un súper conflicto también sindical en Córdoba con los trabajadores de Córdoba, que hasta hoy se encuentran organizados, ese grupo de trabajadores ex molineros son ellos, ex molineros, que terminaron en criminalización de los trabajadores, una toma que duró unos meses en una fábrica, en un molino, represión, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros decimos como, bueno, acá hay un patrón, ¿no? Es el empresario que violó los derechos humanos en el pasado, bueno, probablemente lo siga haciendo o tenga una tendencia a poder hacerlo. Y eso tiene que ver con la impunidad, ¿no? Sí. Con la posibilidad de entender de que, bueno, el esquema de poder que vos tenés te hace posible de que podás hacer un montón de cosas por fuera de la ley y violando los derechos humanos de la comunidad de los trabajadores. ¿Por qué el ingenio de la Fronterita pudo armar ese esquema de, digamos, yo no sé de cuál es la definición exacta, pero supongo que será colaboración con la dictadura o con el complicidades. De complicidad, claro, con el Estado, ¿no? Con el terrorismo de Estado, o lo hicieron otros también y quedaron impunes. La teoría es que lo hicieron otros también.
Vos cuando nosotros tuvimos el juicio del operativo Independencia, hace no tanto, año 2016, 2017, el primer tramo, el más sustancioso, bueno, primero que nada, paréntesis, el operativo Independencia, despliegue territorial del ejército, en el año febrero de 75, fundamentalmente en el sur de la provincia de Tucumán, Sí. fundamentalmente, con base en Famayá, por eso la escuelita de Famayá, el primer Sí. centro clandestino. Pero ese despliegue territorial, ¿qué implicaba? La instalación de bases fijas y bases móviles en distintos puntos del sur, de todo lo que es la ruta 38, desde San Pablo hasta Montero, más o menos así como espacialmente. Bueno, lo que en esas bases, ya sea fijas o móviles, eran utilizadas como centro clandestino de detención y tortura. Sí. O sea, eran los lugares previos por los que pasaban todas las personas que eran secuestradas de la zona y después eran dirigidas a la escuelita familiar. La gran cantidad, cuando hemos hecho el juicio de operativo de Independencia íbamos a hacer las inspecciones oculares, bueno, eran todos en ingenios o ex ingenios. Hemos hecho inspecciones oculares en el ex ingenio San Pablo, en el ex ingenio Lule, en el ingenio Fronterita, y así. Entonces, hay, bueno, si vos lo que vamos a preguntar, bueno, hay un gran tema en la historia de Tucumán que no está lo suficientemente abordado, y uno entiende que es porque falta mucho material para análisis, pero que es el Fondo Patriótico Azucarero. El Fondo Patriótico Azucarero es una especie de colaboración o de coima que le pedía Bussi, ya estando como gobernador de facto en la provincia, a los azucareros. O sea, existió un fondo, o sea, en papeles, te digo, ¿no? Existió, y los empresarios azucareros iban y colaboraban ahí. Y bueno, una suerte de diezmo empresarial. Una suerte de diezmo empresarial, ¿por qué? Porque la que se entendía en ese momento es que el terrorismo de Estado, el operativo Independencia, la posterior dictadura militar, lo que vino a hacer es a generar un proceso de disciplinamiento a la clase obrera. O sea, Tucumán venía desde el cierre del ingenio en los 66 en adelante hasta la huelga del 74, la última gran huelga azucarera. Bueno, venía un proceso de lucha y resistencia hacia la realidad que se buscaba imponer, hacia procesos tecnológicos y productivos que estaban en condiciones de aplicar los ingenios. Y bueno, y eso era muy resistido por los trabajadores, o por lo menos planteaban, che, nos sentemos a pensar en cómo vamos a seguir, cómo nos van a garantizar nuestra fuente de trabajo. Claro. Y bueno, y eso de que fue el operativo Independencia y posteriormente con la dictadura militar no dejó de existir, ¿no? Dejó de existir la resistencia obrera, sindical. Por no pensar en un genocidio, bueno, se rompieron muchos de los lazos sociales que se han generado en muchas comunidades con toda esa resistencia y toda esa lucha. Y bueno, y ahí está el aprovechamiento, no sé si quiere, de esos actores económicos de nuestra provincia. Y dañando, perdón, una cosita más, y dañando a sectores que no eran del activismo, ¿no? Porque el plan de Vilas primero, de Bussi después, fue ese, era el de sacarle el agua al pez, como decían ellos, bueno, claro, de eliminar claro, con la excusa de la guerrilla, eliminar cualquier tipo de organización de parte de la población. Hasta la mínima, claro. Cualquier tipo de lazo de solidaridad que existía era pasible de ser catalogado como subversivo, con lo cual era pasible de ser reprimido con metodologías ilegales como llevaron adelante ya en el 75. Rodrigo, en este proceso o en esta causa, ¿cuáles son los delitos específicos de los que se los acusa a los imputados, a los empresarios? Bueno, a ver, como acá jurídicamente, digamos, se los cataloga como cómplices, o sea, en su rol de cómplices, se le endilgan como actores secundarios todos los delitos que al mismo tiempo fueron cometidos contra las personas. O sea, secuestros, tortura, violaciones de domicilio, privación legítima de la libertad. O sea, no hay como una gran distinción. Si se quiere, y que tiene que ver con lo que vos me preguntabas, y siempre, bueno, el gran enigma y lo que vamos a resolver en el juicio oral es el aprovechamiento económico que existió, ¿no? Eso no está endilgado como delito, si bien es algo que uno, bueno, cree y sospecha, y hay pruebas que fuimos construyendo durante esta causa que a nosotros sí nos hacen pensar que hubo un aprovechamiento económico. Por ejemplo, compraron el ingenio Bellavista en el año 78, 79, que hasta de vuelta, hace 2 meses, 3 meses, el ingenio Bellavista fue vendido a la Coca por los Minetti. ¿Qué pasó en ese intento de venta? Eso salió en todos los diarios, creo que vos lo seguido, Franco. Quisieron dejar los Minetti en la calle a 70 trabajadores. Si no fuera porque intervenió el gobierno provincial y la municipalidad misma de Bellavista,
esa persona iba a quedar a la calle, pero de vuelta son los Minetti, aprovechando que iban a vender el ingenio, intentando dejar en la calle a un grupo de trabajadores. Y es otro punto interesante porque hoy los Minetti, todas sus posiciones empresariales se le están vendiendo a la Coca. El 2016 lo vendieron a Fronterita, a una subsidiaria, por supuesto, la Coca, que Salta Refresco, Arca Continental. Y bueno, y posteriormente avanzaron con los negocios y compraron este año el ingenio Bellavista. Estamos charlando con Rodrigo Scrocchi, él es abogado de la causa de la Fronterita y coordinador del área de empresas y derechos humanos de Andes. Va a comenzar la audiencia preliminar, va a ser el 26 de noviembre en la causa la Fronterita, la primera causa donde se juzgará la complicidad empresarial en la dictadura acá en Tucumán. ¿Cuánto tiempo creen que va a extenderse este juicio? Bueno, mira, esperemos que el mínimo posible, porque estamos con una urgencia muy grande en esto que se habla de la impunidad biológica, ¿no? O sea, recién te comentaba que los dos acusados tienen arriba de 85 años, 85, 86 años, por ahí, y las víctimas también estaban falleciendo. Todo este año han fallecido 5 víctimas directas de la causa. Entonces, nosotros lo que venimos reclamando al Tribunal Oral Federal de Tucumán es que tiene que haber una premura con esta causa, que tiene que haber un avance y se tienen que buscar los métodos, las herramientas para poder brindarle acceso a la justicia a las víctimas. Nosotros en la causa estamos en representación de una víctima que se llama Fidel Jacobo, desde Andes, que se llama Fidel Jacobo Ortiz, que era un ex sindicalista del ingenio La Fronterita, justamente. Llegó a ser secretario general. Pero son 68 víctimas más. Y eso, muchos están, los que no están desaparecidos, muchos están, hay 11 desaparecidos en la causa, están falleciendo. Y este año han fallecido 5. Entonces necesitamos que se avance con la mayor rapidez posible. Si bien, hay una situación muy compleja en el Tribunal Oral Federal de Tucumán que no tiene jueces, entonces son jueces que vienen de otras provincias, entonces es toda una situación. Pero nosotros lo que hoy esperamos es que a través también un poco de la movilización, por eso estamos convocando ahí a la puerta, vamos a hacer una radio abierta, vamos a hacer alguna actividad artística y culturales mientras sucede la audiencia preliminar adentro del tribunal. Entonces lo que estamos buscando justamente de que no se demore mucho más la fecha de inicio de debate, que sea a comienzos del año que viene, bien termine la feria judicial y que efectivamente podamos avanzar. No es una causa demasiado grande, puede llegar a tener complejidades, pero ¿son los únicos 2 acusados ellos? Son 2 acusados y 68 víctimas. Hemos tenido causas más grandes. Claro. Yo, por lo menos la última de mi parte, preguntarte por un momento particular para militar derechos humanos y para llevar adelante, seguir empujando causas, porque yo pensaba, negacionista hubo siempre, pero creo que es un momento en el que estamos viendo que hay un negacionismo institucionalizado, que es mucho más complejo y peligroso. Cuando vos escuchás, por ejemplo, que el subsecretario de la Nación de Derechos Humanos va hasta la ONU a negar las desapariciones, es complejo pensar de cómo se convive con esa tensión entre un negacionismo institucionalizado y organismos de derechos humanos, digamos. Me parece que también es valorable que se sigan llevando adelante, que sigan iniciándose causas por delito de lesa humanidad en un contexto tan complejo, ¿no? Donde esto, te digo, está institucionalizado, el negacionismo. Sí, eso yo creo que hace a dos cosas. O sea, primero que tengamos la posibilidad de seguir avanzando con los juicios de lesa humanidad, de seguir impulsando o intentando poner en la agenda todo lo que queda por hacer. En nuestra provincia falta un montón por hacer. Hay un dato que es que, no sé, el 50% de las denuncias todavía no han llegado a juicio. O sea, hay causas enormes y hay una población enorme, que justamente son las poblaciones del sur de la provincia de Tucumán, que todavía no han tenido acceso a la justicia, no han tenido juicio, no han tenido sentencia. Pero yo lo que creo es que en relación al contexto actual, la posibilidad de seguir llevando o impulsando esta demanda, tiene que ver con lo fuerte, con lo robusto que es el proceso de memoria, verdad y justicia, y cómo a través de la lucha del organismo de derechos humanos, en los periodos de impunidad y posteriormente, hemos ido constituyendo un proceso único en todo el mundo, ¿no? Y también que
que es muy apreciado a nivel mundial, porque no todos los países han tenido la posibilidad de juzgar en sus propias jurisdicciones a quienes han cometido los crímenes más atroces durante los periodos de dictadura militar o terrorismo de Estado. Entonces yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con esto, con lo robusto, con lo incluso institucionalmente legitimado y socialmente legitimado que ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Que seguramente, bueno, hoy y ahí voy a lo segundo, como decía, bueno, está bueno el concepto de negacionismo institucionalizado. Bueno, yo veo un poco directamente como un apologismo, ¿verdad? Creo que excede un poco el concepto de negar, ¿no? Sino que hay un concepto de reivindicar, ¿no? Y que eso hoy venga desde la estructura del Estado, bueno, por supuesto que preocupa, pero bueno, hay que poner el pecho y seguir. Yo siempre recuerdo de que también en un contexto adverso, que en ese momento pensamos que era muy adverso, durante que creo que no es ni comparable con esto, ¿no? Pero durante el periodo de Macri, bueno, se pudo juzgar la primera causa por complicidad económica, que fue la causa Ford. O sea, se dio en un contexto también de retroceso. Tal vez, está bien, no, creo que no es comparable en estos términos a la etapa actual. Pero bueno, la causa Ford fue jugada en el año 2017 y 2018 y se consiguieron sentencias contra empresarios muy importantes que habían sido CEOs de la fábrica Ford en Pacheco, en provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo siempre tiendo a pensar de que estamos tal vez en un contexto, no sé si igual, pero de una avanzada apologista negacionista, pero que bueno, que estamos aquí, los organismos de derechos humanos, las organizaciones, bueno, como Andes, y que venimos querellando este juicio, y creo que la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí. O sea, yo creo que no hay un clima donde uno tenga que pensar de que toda la sociedad ha dejado de apoyar o que toda la sociedad apoya esta faceta más ideológica del gobierno actual, ¿no? De esta faceta. Yo creo que eso hay una porción que se siente legitimada y que está más visible que nunca, pero que no es toda es una minoría muy intensa y que con mucha visibilidad, con mucha visibilidad, que hace mucho ruido, ruido, pero realmente uno ve que a lo largo de la historia la sociedad argentina ha demostrado que no le es indiferente la lucha por los derechos humanos, y sobre todo, me parece a mí, la defensa del sistema democrático, ¿no? Me parece que eso también es algo que se valora y mucho. Rodrigo, repetimos entonces la convocatoria. Es el miércoles 26 de noviembre desde las 10 horas. ¿En dónde y qué es lo que se va a hacer? Bien, es el miércoles 26 de noviembre en la vereda y adentro del Tribunal Oral Federal de Tucumán, que es en calle Crisóstomo, esquina Chacabuco. Crisóstomo Álvarez, esquina Chacabuco. Bueno, en el interior lo que va a suceder es la audiencia preliminar desde las 10:30 de la mañana, y desde las 10 de la mañana estamos convocando ahí una serie de actividades, una radio abierta, algunas intervenciones artísticas y culturales. Bueno, y esperamos el acompañamiento de las organizaciones, de todas las personas, porque bueno, para nosotros, y creo que para todos en general, va a ser un día muy importante en el contexto de la historia de los derechos humanos en nuestra provincia. Y bueno, y necesitamos también ese acompañamiento para poder un poco torcer ahí un par de manos y que podamos conseguir que el juicio avance rápido, que, como preguntaba, bueno, es lo que más nos angustia y el principal de los objetivos, ¿no? Que esto pueda avanzar y que podamos llegar a juicio oral, que es donde se tiene que dilucidar si estos tipos fueron cómplices, responsables o no, que es lo que buscamos. Perfecto. Rodrigo, muchas gracias por venir y por este tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pasaba ahí Rodrigo Scrocchi, en representación de abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, Andes, que están interviniendo en la causa fronterista, que va a tener su audiencia preliminar el próximo 26 de noviembre acá en Tucumán.
No hay Soy Decano hoy, por eso nos hemos extendido un poquito más, son las 20:14, pero dejamos acá y nos vemos mañana a las 8 de la mañana con la Tucumana de Mañana. Gracias Joaquín, gracias Franco Carleto, gracias Gabriel Sanzano, si es que todavía está ahí escuchándonos, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vemos mañana. Chau.